Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas conocimos una noticia que resulta alentadora, pues la farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna es 90% efectiva. Pero ¿eso qué quiere decir y qué podemos esperar de esa vacuna? El ministro de Salud, Fernando Ruiz, en Colombia ha dicho que el gobierno ya tiene adelantada una negociación con esta farmacéutica para, dado el caso, acceder a esa vacuna. Y existe un acuerdo también de confidencialidad. Pero aún así hay mucho camino por recorrer antes de que el mundo pueda conocer una vacuna contra el COVID-19. Para entender un poco más de esta noticia, estamos invitando hoy al científico colombiano Javier Jaimes, quien hace parte de un grupo de investigadores de la Universidad de Cornell y también es PhD en microbiología. Doctor Jaimes, bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches. Buenas noches, Juanita. ¿Cómo está? Me alegra tenerlo acá. Bueno, profesor, empecemos por lo más básico. Una efectividad del 90% es alta, pero esto además, ¿qué quiere decir? ¿Que a una de cada 10 personas no le va a funcionar? No, realmente la efectividad en este caso lo que está midiendo es qué tantas de las personas que recibieron la vacuna y que luego se infectaron realmente fueron capaces de controlar la infección por completo. La vacuna no está digamos, impidiendo la posibilidad de que la persona se infecte. Lo que hace la vacuna realmente es que la respuesta inmunitaria sea mucho más rápida y que por lo tanto el control de la infección sea mucho más rápido. Eso va a generar menos cuadros clínicos, menor sintomatología, menor consecuencias en ese sentido, ¿no? Pero no es 100%, digamos, que va a prevenir por completo que la infección se dé. La infección siempre va a suceder. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir ese 90%, que hay un 10% de las personas, un pequeño porcentaje, que a pesar de tener la vacuna puede llegar a desarrollar algún grado de sintomatología, pero obviamente esa sintomatología no es tan grave comparada con una infección sin la vacuna. Claro, y muchos científicos y expertos también han explicado que tener una vacuna efectiva incluso podría tardar mucho más, muchos meses. ¿Cómo se logra este resultado en poco tiempo y además qué riesgos podría tener empezar, por ejemplo, a aplicarla sin haber seguido todos los pasos necesarios? Bueno, el proceso, como lo mencionas, es un proceso que normalmente es muy largo. El proceso de desarrollo a nivel de laboratorio, de crear un biológico que realmente cumpla las condiciones desde el punto de vista de la estimulación del sistema inmune, es siempre complicado, ¿no? Es, digamos, uno de los retos grandes. Ese es un reto que en esta oportunidad se logró vencer de forma muy rápida, ¿no? Que en cuestión de meses ya teníamos biológicos desarrollados en laboratorio que estaban entrando a fase clínica. Y luego la fase clínica, que normalmente puede tardar pues periodos de tiempo largos, se ha reducido para tratar de tener resultados rápidamente, ¿no? Entonces, esas dos condiciones obviamente, digamos que crean una mezcla que pone cierta incertidumbre en relación a la calidad de la vacuna y a la posibilidad de que la vacuna funcione, ¿no? En este caso, lo que ha sucedido es que las fases de desarrollo se han reducido en el tiempo, pero no por eso se ha afectado la calidad del producto. Sin embargo, sí hay preguntas que van a ser difíciles de responder en periodos tan cortos de tiempo. Y una de las más básicas es ¿cuánto va a durar la inmunidad inducida por la vacuna? Una de las preguntas que ha habido desde el comienzo en relación al COVID es ¿cuánto dura esa inmunidad que se produce luego de que hay una infección con el virus de COVID, ¿no? Con el virus de SARS-CoV-2. Una de las preguntas es, vea, cuando uno mira otros coronavirus, esa respuesta inmunitaria a veces es muy corta. ¿Pasará lo mismo con este virus? Y si pasa lo mismo, ¿qué pasará con la vacuna? ¿Será que la vacuna es capaz de proteger por más tiempo, por menos tiempo? Esas son preguntas que van a ser difíciles de responder aquí bajo estas condiciones. Sin embargo, la más importante es saber si la vacuna es capaz de proteger en frente de una infección con SARS-CoV-2. Efectivamente, eso es algo que por ahora, con los resultados que tenemos, podemos comprobar. Sin embargo, de nuevo, hay preguntitas que no vamos a poder responder completamente y que obviamente pues generan un reto importante desde el punto de vista de toda esa masificación que vamos a tener con la vacuna en un futuro. Claro, eso es de tantos pasos necesarios que se necesitan para poder tener, digamos, esa efectividad completa. Y, profesor, también sabemos, digamos, que esta vacuna, por ejemplo, esta de Pfizer, debe aplicarse en 2 dosis con 3 semanas de diferencia. Pero, ¿qué más nos falta por saber? Bueno, si nos comparamos realmente esta vacuna con las otras vacunas que están en evaluación clínica, todas estas han manejado entre 1 o 2 dosis. Siempre en los estudios se ha manejado tanto un gran porcentaje con 1 dosis, otro pequeño porcentaje con 2 dosis. Luego han empezado a tender más hacia la revacunación, o sea, tener más de 1 dosis. Y pues eso nos está diciendo principalmente que el sistema inmunitario, para que se estimule de forma eficiente, necesita recibir esa carga del antígeno viral de forma, digamos, continua, o al menos en un par de ocasiones. Eso quiere decir entonces que posiblemente la única vacunación no va a ser capaz de desarrollar una respuesta inmunitaria que sea lo suficientemente protectiva y que por lo tanto necesitemos poner
ponerle más estímulo al sistema inmunitario. Eso es lo que principalmente nos está diciendo eso. Pero lo más importante acá es, de nuevo, ¿qué pasa después de eso? Si nosotros hacemos las cuentas, las vacunas empezaron la fase clínica, las que primero empezaron la fase clínica, lo estuvieron haciendo hacia mediados de marzo de este año. Estamos diciendo que vamos o menos llevamos 6 meses de evaluación clínica de la vacuna. Eso nos ha permitido saber que sí está estimulando el sistema inmunitario, que sí es capaz de proteger ante una infección, pero de nuevo nos está diciendo cuándo va a disminuir esa protección, en qué momento vamos a necesitar una nueva vacunación. Y como ya lo sabemos, existen enfermedades en las cuales el sistema inmunitario es capaz de desarrollar respuesta y mantener la respuesta por muchos años, como hay otras en las cuales necesitamos hacer revacunaciones constantes. Y es posible que esta sea una vacuna de esas. Eso obviamente pone un riesgo, un reto incluso más importante, porque si ya no estamos hablando de producir vacunas para toda la población mundial, sino que estamos hablando de que cuando estemos alcanzando cierto porcentaje de la población mundial vacunado, ese mismo porcentaje va a estar necesitando posiblemente una tercera o una cuarta dosis, y esos son retos que son importantes que aún no podemos, digamos, predecir y saber qué va a suceder en ese sentido, ¿no? Claro, uno podría decir que todavía estamos caminando un poco a oscuras, ¿no? Entre tinieblas. Y eso que usted menciona es muy importante, profesor, porque sabemos también que este virus ha mutado desde que supimos de él, pues a comienzos de este año. ¿Podrían algunas vacunas no servir para todas esas mutaciones? Y según lo entiendo, lo que usted me está diciendo es que sí, no servirían todas. Bueno, en el sentido de las mutaciones es algo que digamos, se debe mirar con mucho escepticismo y, digamos, con mucho cuidado. ¿Por qué razón? Las mutaciones suceden constantemente en los virus, son procesos normales, es la introducción de errores durante el proceso de copia del material genético del virus. Esa introducción de errores, como su nombre lo dice, va en detrimento del virus, son errores en el proceso de copia y en la mayoría de casos lo que sucede es que el virus sufre consecuencias que no son, digamos, benéficas para él, sino que pierde capacidades y en algunos casos no puede seguir replicándose. En muy pocos casos esas mutaciones realmente sobreviven y permiten crear una nueva población de virus. Esa nueva población de virus en esa mutación puede que tenga consecuencias para el comportamiento del virus, como puede que no las tenga. Hasta hoy se han evaluado miles de mutaciones que se han encontrado en el SARS-CoV-2, miles. Y de estas, por ahora, existe muy poca evidencia de que tal vez una o dos mutaciones puedan alterar el comportamiento del virus. Una de estas que se sabe que puede alterar el comportamiento a nivel de laboratorio, pero no a nivel de los casos clínicos, y otra que es muy reciente en una publicación que salió la semana pasada, en la cual se está hablando de la posibilidad de que de pronto sí pueda hacer lo que nosotros llamamos el escape al sistema inmunitario, que pueda evitar esa respuesta inmunitaria, y en ese caso las vacunas empezarían a tener una desventaja, pero esta publicación, que aún no ha sido evaluada por pares, es una publicación muy reciente y hasta ahora daría un indicio de algo que es posible que pase, pero que es muy poco probable. No es una posibilidad que podamos descartar, pero es algo que puede pasar. Entonces, si hay mutaciones, si el virus cambia, obviamente es posible que el sistema inmunitario ya no lo reconozca y se necesite una nueva respuesta. Es una posibilidad, pero es una posibilidad menos probable a que suceda lo contrario, que el virus mute y por el contrario pierda capacidades o de alguna forma no se pueda volver a replicar. Ese es el escenario más frecuente. El menos frecuente es aquellos virus que evolucionan de alguna forma en la cual adquieren una nueva capacidad o pueden evitar el sistema inmunitario, etcétera, ¿sí? Entonces, existe, siempre existirá, no solo con con cualquier otro agente infeccioso existe esa posibilidad. Sin embargo, hasta ahora, y teniendo en cuenta que han habido muchos casos a nivel mundial, esas mutaciones que puedan evitar el sistema inmunitario, que puedan tener consecuencias graves para los pacientes, hasta ahora no se han visto. Muy importante esa claridad y ya teniendo, profesor, digamos, claro el panorama, ya sabiendo a qué nos estamos ateniendo, como dicen, ¿cuánto tiempo puede pasar desde este anuncio de Pfizer, por ejemplo, y de los que vendrán seguramente en las próximas semanas de otros laboratorios que están trabajando en sus propias vacunas, a que realmente se empiecen a aplicar masivamente? Bueno, esto ya empieza a jugar en otro campo que está un poco alejado de la parte clínica, la parte de estudio, la parte laboratorio, y es el campo de la producción. Se han hecho estimados de cuántas vacunas estas empresas podrían llegar a producir, ¿sí? En algunos casos se ha hablado que para finales del 2020, empresas como Pfizer podría llegar a tener 50 millones de dosis, ¿sí? 50 millones de dosis suena un número grande, pero estamos hablando de que esos 50 millones de dosis ya están comprometidos por muchos países que han hecho negocios con Pfizer. El caso exacto, por ejemplo, el Reino Unido ha solicitado más de 30 millones de dosis, ¿sí? Entonces, digamos que la producción que viene solamente para esa vacuna hacia final de año ya estaría comprometida. Se calcula que para el año siguiente estaríamos hablando más o menos entre 2 y 3 billones de dosis producidas para esa vacuna. Obviamente ya estaríamos hablando de una
cantidad grande y que podría empezar a cubrir una población, digamos, considerable a nivel mundial. Si le sumamos a eso las otras vacunas que también han mostrado buenos resultados, al menos en las fases clínicas iniciales y que posiblemente van a tener resultados muy positivos en esta fase clínica final, ya estaremos hablando de que hay posibilidades de que hacia comienzos del otro año se inicie un proceso de vacunación y posiblemente la masificación de esa vacuna tarde varios meses, incluso de pronto un año, en el cual se va a hacer posiblemente un proceso escalonado donde las personas más susceptibles, los profesionales que están en trabajo de la salud, van a ser los primeros en recibir esas dosis y luego poco a poco esa masificación se va a dar hasta que se llegue a las personas que tienen menor riesgo, menor probabilidad de que se dé la infección y esas van a ser los últimos en recibir la vacuna. Obviamente, al quitar los susceptibles, al vacunar los susceptibles primeros, empezamos a reducir las posibilidades de que el virus se siga replicando de forma eficiente. Porque esas personas susceptibles son las que más replican virus, las que más transmiten virus, ¿sí? Los asintomáticos lo hacen, obviamente, pero esas enfermedades que están más enfermas van a producir en mayor cantidad. Entonces, si controlamos el virus en ellos, la disminución de la carga viral a nivel ambiental se va a dar y, por lo tanto, pues esas personas que van a recibir la vacuna al final incluso van a estar en menor riesgo de infectarse porque va a haber menos virus circulante. Cuando reciban la vacuna, posiblemente ya el riesgo sea más bajo. Pero de nuevo, aún tenemos la pregunta de qué va a pasar con la revacunación de esas personas que reciben la vacuna al comienzo. ¿Será necesario que reciban una vacuna un año después, 6 meses después, 2 años después, etcétera? Eso es algo que no se ha tenido en cuenta. Entonces, acá el reto va a ser la producción de la vacuna que logre responder a esa demanda mundial que tenemos, porque todos vamos a necesitar la vacuna. Ese es el gran reto y esa es la gran dificultad que posiblemente vamos a enfrentar de aquí en adelante. Claro, y eso es muy importante tenerlo también claro. No es solamente que llegue la vacuna, sino también esa posibilidad de que se produzca en masa y haya posiblemente una revacunación. Doctor Javier, me gustaría también que usted nos ayudara a entender qué ha pasado con las vacunas rusas, que también se maneja, digamos, como con mucha más reserva, mucho más alejado, digamos, de este lado del mundo, pero me gustaría saber en qué van. Tienen como 3 vacunas, tengo entendido. Miren, las vacunas rusas realmente hay 2 en las cuales se ha enfocado la mayor cantidad, digamos, de los estudios, ¿sí? Esas 2 vacunas, de esas 2 vacunas, de la primera se presentaron resultados hace ya tal vez un par de meses, 2 meses, 3 meses, que vimos resultados que de nuevo se veían muy positivos, pero sin embargo son resultados que han sido sometidos a un escrutinio, digamos, mucho más riguroso por parte de la comunidad científica. En este sentido, y yo he tratado, digamos, de mencionarlo, obviamente se le ha dado, digamos, por así decirlo, palo a esas vacunas, se le ha dado digamos, un análisis mucho más riguroso, mucho más fuerte de las vacunas, pero al mismo tiempo han habido motivos detrás de esas razones y es porque efectivamente cuando uno mira los resultados de los estudios que se hicieron con las vacunas rusas, uno encuentra que hay resultados que se ven muy bien, pero que al mismo tiempo generan dudas. Cuando uno mira las gráficas que ellos presentan en sus publicaciones, uno empieza a decir, bueno, estos resultados se ven demasiado perfectos para realmente responder a una situación normal. Y eso sembró una cierta duda. No estoy queriendo decir que realmente la vacuna no funcione, sino que realmente los estudios se han hecho de forma tan rápida que el diseño experimental y el análisis científico que uno le puede dar es muy, muy difícil y realmente no corresponde a las condiciones normales. Ya estamos acelerando el proceso y ellos lo están acelerando aún más. Eso hace entonces que se siembren dudas realmente hacia la calidad de los estudios que se están haciendo para evaluar esas vacunas. Y esa es la gran limitante. Es posible que la vacuna rusa, las vacunas rusas funcionen igual de bien. Es más, realmente las vacunas que se han probado hasta ahora en fase clínica, todas han funcionado muy bien. Es muy posible que esas vacunas funcionen igualmente bien. Sin embargo, el hecho de que ellos se hayan acelerado tanto los resultados, que la calidad y la rigurosidad de los estudios que han hecho para evaluarlas no haya sido tan alta, eso siembra dudas que obviamente pues posiblemente sean solventadas con estudios posteriores, pero que por ahora han hecho que, digamos, esas vacunas se miren con cierto escepticismo, ¿no? Claro, y en contraste también se han formado, digamos, también muchos movimientos antivacuna con diversos argumentos para no ponérsela. ¿Y usted como científico qué nos dice frente a eso? Realmente esos movimientos antivacunas que vienen de hace un tiempo atrás, parten de muchos, digamos, errores de entender el proceso de cómo se estimula el sistema inmunitario y lo que la vacuna realmente es. Se han hablado de teorías acerca de que los componentes adicionales que se ponen en las vacunas pueden causar enfermedades, pueden generar autismo, etcétera. Lo que nosotros tratamos de hacer entender a las personas es que realmente una vacuna es, por así decirlo, una forma de engañar al sistema inmunitario y hacerle creer que está enfrente del patógeno cuando no lo está, cuando está
está realmente enfrente de algo que es seguro y que no le va a causar enfermedad a la persona. Es como si yo agarrara el patógeno, le quitara la ropa y se la pusiera a un muñeco y le presentara al sistema inmunitario el muñeco con la ropa del patógeno. El sistema inmunitario lo reconoce, pero lo que ve es que realmente ese muñeco no va a causar enfermedad, no va a causar absolutamente nada. Y es así como funcionan las vacunas. Realmente los riesgos secundarios relacionados a estas vacunas están mucho más relacionados posiblemente, digamos, a reacciones alérgicas que se pueda dar algún componente de la vacuna, que eso es algo que puede pasar, es muy raro, pero puede pasar, ¿sí? Más que realmente al desarrollo de enfermedades graves. Sin embargo, como ese concepto que viene ya de varios años atrás se estableció y las personas lo siguen transmitiendo, se ha creado como una bola de nieve en el cual las personas cada vez más dudan de la calidad de esos productos y por lo tanto ponen en riesgo la salud pública y ponen en riesgo a todas las demás personas. Al no vacunarse, esa persona está, por así decirlo, rompiendo, abriendo un hueco en esa pared que se está tratando de construir para impedir que el virus siga replicándose. Y ese hueco implica un riesgo porque cuando hablamos de las mutaciones y de los procesos evolutivos, el virus lo hace constantemente, ¿cierto? Pero si le ponemos una pared al virus que le impide seguir adelante, si el virus encuentra un hueco por donde entrar, va a tender a tratar de adaptarse y de evolucionar de tal forma que pueda sobrepasar esa barrera más fácilmente, ¿sí? Entonces esas personas se convierten no solo en un riesgo para la salud pública, sino además un riesgo para que esos procesos evolutivos, esas mutaciones o algún otro tipo de mecanismo evolutivo del virus puedan suceder y por lo tanto se pueda dar la aparición de un nuevo patógeno que tenga mayor probabilidad de causar enfermedad o que tenga alguna capacidad adicional. Ese es el gran riesgo. No es solamente que están poniendo en riesgo su salud, sino que están convirtiéndose en esa debilidad de la pared que estamos construyendo y que puede llegar a destruir en algún momento la pared que se está haciendo a través de la vacunación. Es un debate sin duda muy importante, hay que escuchar a la ciencia, ¿no? Porque esto termina también convirtiéndose incluso hasta en movimientos políticos, ¿no? Con fines políticos. Profesor, me gustaría también saber cómo avanza su investigación en la Universidad de Cornell sobre este nuevo coronavirus. ¿Qué saben ustedes? Bueno, en estos últimos meses realmente hemos pasado tuvimos un comienzo de año muy, muy vertiginoso en términos de conocer acerca de la enfermedad. En este momento ya estamos en una fase un poco más estacionaria, donde estamos empezando a aplicar eso que aprendimos del virus al comienzo y tratando de encontrar estrategias para controlarlo. Nuestro laboratorio específicamente está en este momento trabajando en 3 proyectos muy, muy importantes, esos 3 proyectos son los proyectos nuevos que van a la par de lo que llevábamos haciendo en términos de conocer la enfermedad, de cómo se da la infección, etcétera. Esos 3 proyectos están enfocados principalmente en el estudio, 2 de ellos en el estudio de medicamentos o moléculas que puedan interferir con la replicación del virus. Uno de esos estudios ya está sometido para publicación, en donde se evaluaron drogas, medicamentos que tienen la capacidad de interferir con el intercambio de electrolitos en la célula, de iones en la célula, y por lo tanto se cree que lo que nosotros hemos visto a nivel de laboratorio es que tienen la capacidad de disminuir la infección con el virus. El otro proyecto, que es el que yo estoy liderando, es un proyecto en el cual estoy evaluando específicamente unas moléculas muy pequeñas que pueden interactuar con algunos componentes celulares que son importantes para que el virus pueda causar infección. Entonces, en este momento es un proyecto que estamos trabajando en colaboración con la Universidad de Montreal en Canadá y estamos tratando de probar esos medicamentos o esas pequeñas moléculas para ver si realmente son capaces de interferir con la infección. Ya tenemos resultados que los vimos con el virus del SARS del año 2002 y en este momento estamos probando el virus SARS-2, que es el que está en este momento, y los resultados, por lo menos con el primer SARS, son muy positivos. Tenemos señaladas dos moléculas que tienen muy buen potencial, pero ahora las estamos probando con el otro. Y el tercer proyecto en el cual estamos empezando a trabajar ahorita es un proyecto en el cual estamos por así decirlo, emulando el sistema inmunitario y tomando componentes del sistema inmunitario, que son los anticuerpos, y estamos tratando de desarrollar unos anticuerpos que se unan al virus y que le impidan causar infección. Y estamos así diseñando esos anticuerpos para que se unan a unos sitios muy específicos del virus. Este es un proyecto que inició hace unas 3-4 semanas, en el cual en este momento estamos purificando los componentes para empezar a inocularlos en ratones, para que los ratones desarrollen esos anticuerpos y mirar a ver si nos funcionan. Esos son los 3 proyectos nuevos en los que estamos trabajando ahorita. Obviamente ya estamos en una fase más estacionaria, donde estos resultados toman mucho más tiempo que lo que encontramos al comienzo. Y adicionalmente tenemos un último proyecto que hemos tratado de dejar de lado, pero que poco a poco hemos empezado a retomar, sobre todo con la colaboración de otro profesor acá en Cornell, y es una vacuna que estábamos desarrollando, en el cual yo estaba liderando ese proyecto hace un año. Era un proyecto en el cual estábamos haciendo una vacuna contra otro coronavirus, el virus del MERS.
Ese proyecto lo dejamos de lado al comienzo de año, pues porque nos enfocamos en tratar de entender este nuevo virus. Pero ahora lo estamos retomando y esa vacuna está diseñada en concepto para que no solo proteja contra el MERS, sino posiblemente contra otros coronavirus. Era algo que teníamos pensado antes de que apareciera este coronavirus. Ahora estamos retomando ese proyecto y mirando a ver si hay la posibilidad de desarrollarlo. Lo que sucede es un proyecto muy a largo plazo, y desafortunadamente con la velocidad que están sucediendo las cosas ahorita y las investigaciones ahorita, realmente para nosotros no somos competitivos desde el punto de vista de desarrollar una vacuna como si lo puede ser una multinacional, ¿no? Entonces, por esa razón, ese proyecto lo hemos venido como dejando de lado, pero hasta ahora estamos realmente iniciando de nuevo y observando las posibilidades de si podemos llevarlo a cabo o no. Bueno, pues estaremos pendientes de esos resultados porque todo suena muy bien y muy interesante, así sea a largo plazo, profesor. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría que usted nos diera su concepto sobre una situación que generó mucha polémica en nuestro país y se trata del retiro del requisito de la prueba PCR para poder entrar por medio vía aérea a nuestro territorio. ¿Eso cómo lo ve usted? Acá decían incluso varios mandatarios locales decían, no, van a permitir nuevamente que ingrese el virus de lugares complicados, donde los casos de contagio están altísimos, lugares en Europa y demás. ¿Cómo lo ve usted? Realmente la prueba de diagnóstico de PCR es una prueba que nos da un resultado en un punto del tiempo. O sea, el día en que yo me tomo la muestra, ese día me dieron resultado, puede ser negativo, puede ser positivo, sí, pero no nos dice qué va a pasar después, obviamente, ¿no? No puede predecir qué va a pasar después. ¿Qué sucede? La prueba de PCR, cuando la aplicamos antes de viajar, estamos diciendo que la persona no estaba infectada 96 horas, 72 horas antes de subirse al avión. ¿Qué sucede si esta persona se infecta el día siguiente? ¿Qué sucede si se infecta durante el viaje? Resulta que esa prueba no es eficiente si yo no la acompaño con una prueba de seguimiento en un periodo de tiempo igualmente considerable a lo que sería una infección normal. Quiere decir que si yo hago la prueba hoy, debería esperar entre 5, 4, 5, 6 días para hacer una segunda prueba para garantizar que en ese momento que me la tomé no lo tenía y que 6 días después no lo tengo. Sin embargo, ahí vuelve a aparecer el elemento importante. Si yo me hice la prueba 96 horas, 72 horas antes, me la repito a los 4 días, pero me enfermé en el medio, ¿qué pasa? Sigo siendo un portador de la enfermedad, sigo pudiendo empezar a esparcir la enfermedad y simplemente porque tengo un resultado o 2 resultados negativos, pues realmente no estoy creyendo que estoy enfermo y podría estar transmitiendo el virus a otras personas. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista realmente de control de la enfermedad, es mucho más eficiente acompañar esas pruebas con un proceso de cuarentena. Y si realmente la dificultad es hacer la prueba, acceder a la prueba y al mismo tiempo hacer cuarentena, entonces la cuarentena sola podría cumplir el mismo requisito porque básicamente nos está cubriendo todas las posibilidades. Lo que sucedió antes, lo que sucede durante el viaje y lo que pueda suceder los días después. Eso es mucho más eficiente que realmente hacer una prueba antes y que nos deja descubierto todo lo que pueda pasar durante el viaje, los primeros días que la persona llegue al país, etcétera. Por esa razón, entonces, una sola prueba diagnóstica no es suficiente. Un ejemplo claro, nosotros lo vimos acá. Acá nosotros estamos siendo testeados entre 1 y 2 veces por semana, dependiendo de las situaciones de lo que hagamos cada semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente el tener un resultado negativo no nos está excluyendo de que podamos infectarnos al día siguiente. 1 hora después de haber tomado la prueba podríamos estarnos infectando. Entonces, desde el punto de vista de lo que hace el gobierno en Colombia, la decisión que toma, que está basado en las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, pues realmente hacer una sola prueba no es lo suficientemente importante y no da la suficiente información para llegar a poder predecir que esa persona no está enferma y no va a transmitir la enfermedad. Esa prueba, de nuevo, debería acompañarse de más pruebas siguientes o simplemente de un periodo de cuarentena que cubra todo el periodo de riesgo y que por lo tanto permita controlar en caso de que la persona esté enferma, que se dé transmisión o prevenir que esa persona se vaya a enfermar al tener contacto con otras personas. Claro, eso es lo que también se conoce, el famoso rastreo de contactos, que también ha sido muy efectivo en otros países, y es que también hay que tener en cuenta pues, que las condiciones de transmisión del COVID-19 han cambiado. Es el profesor Javier Jaime, científico colombiano y uno de los investigadores de la Universidad de Cornell. Profesor, gracias por su tiempo y por enriquecernos tanto con sus palabras. Gracias. Muchas gracias, Juanita. Pues muy bien, así hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Sala de Prensa. Estaremos de vuelta con Ricardo Ospina y el Radar.
Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, aquí en Sala de Prensa, en Noticias Caracol Ahora, el conflicto armado que sigue viviendo Colombia, pero que tuvo un episodio de fin el 24 de noviembre del 2016, que fue el día de la firma del acuerdo del Teatro Colón, cuando la antigua guerrilla de las FARC entregó sus armas. Y hablamos de la verdad del conflicto porque vienen dos elementos muy importantes. Por un lado tenemos la cascada de reconocimientos que desde septiembre de este año ha tenido ese antiguo grupo guerrillero de crímenes que se han cometido en la historia de Colombia. Comenzó con el magnicidio del ex candidato presidencial del Partido Conservador Álvaro Gómez Hurtado, del general Fernando Landazábal, de Jesús Antonio Bejarano y otros episodios de la década de los 90, pero que ha continuado con el reconocimiento de que ellos fueron responsables de dos atentados contra la vida del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en 2002 y en 2005. El ex vicepresidente, en una columna publicada en el periódico El Tiempo el pasado domingo, dice que él lo único que pide es conocer toda la verdad sobre esos hechos y le pide a la JEP que esclarezca las situaciones y que reciba todas las pruebas que tienen las FARC para demostrar esos hechos, y que él es un afortunado aún en medio de todo porque dice que esa sería la forma de reparar el daño que le hicieron las FARC en su contra. Se han conocido dos cartas de esa guerrilla, antigua guerrilla, una dirigida al expresidente Juan Manuel Santos hablando sobre este episodio, y otra hoy dirigida por Rodrigo Londoño Timochenko a Germán Vargas Lleras, en donde le dice que sí, que están listos para sentarse con él a contarle la verdad de esos hechos dolorosos que ellos lamentan y repudian, pero dicen que ocurrieron en el marco del conflicto armado. Lo otro importante sobre la verdad se producirá mañana, porque el expresidente liberal César Gaviria irá a una sesión reservada ante la Comisión de la Verdad. No es una comisión judicial, es una comisión histórica. Él aceptó asistir para contar cómo se vivió su mandato en los turbulentos años 90 en Colombia, particularmente frente a tres escenarios. Uno, ¿cuál fue la estructura jurídica y lo que recuerda sobre la creación de las llamadas cooperativas de seguridad ciudadana Convivir, que terminaron algunas de ellas desvirtuándose, terminaron descarrilándose y dando paso a los grupos paramilitares que tanto dolor también sembraron en los campos colombianos? También le van a preguntar a César Gaviria y él va a contar su relato sobre la penetración del narcotráfico en esos tiempos y también sobre el contexto político e histórico de la Asamblea Nacional Constituyente. Muy importante, gracias Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Hasta la próxima y buenas noches.